Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Una vez más les acompaño desde La Serena. Mi nombre es Judith Trujillo. Pues continuamos con el estudio de las disciplinas espirituales. Y en esta tarde me corresponde hablarles sobre la meditación en la palabra de Dios. El meditar en la palabra de Dios. En la cultura contemporánea, la meditación ha llegado a identificarse más con el sistema de pensamientos no cristianos que con el mismo cristianismo, ¿verdad? La meditación es más asociada, en este momento es más asociada con yoga, con la terapia de relajación, con prácticas de la nueva era, meditación trascendental, que con la misma parte espiritual, la meditación espiritual. Y aún eso puede llevar a muchas personas a sentir como que cuando escucha de meditación, aún los cristianos se puede llegar a pensar o a relacionar como lo hace el mundo, ¿verdad? Pero nosotros los que creemos en Dios, los que recibimos a Cristo, tenemos que recordar que la meditación es un mandato de Dios. Y que en la Biblia personajes piadosos fueron ejemplo de ella. La clase de meditación que muestra la Biblia es estimulada en diferentes, de una manera diferente a como muchos grupos en el mundo la usan, porque usan la meditación para vaciar la mente, para colocar la mente en reposo. En cambio, nosotros no. Nosotros la meditación, ¿qué pasa? Nosotros la llenamos de Dios y de su verdad. La meditación del mundo emplea técnicas de visualización mental, cuyo propósito es crear su propia realidad. Nosotros utilizamos la meditación para el uso santificado que Dios nos da. Pero ¿qué es meditar? Es el proceso, podemos decir que es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de la palabra y aplicar los principios que están ahí plasmados en la Biblia en nuestra vida, y así observamos cómo Dios obra en nosotros, en nuestra vida. Quizás a todos nos ha pasado que en poco o un poco después de haber leído un pasaje bíblico no lo recordamos, se nos ha olvidado. Y sabemos que todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, debemos leer la Biblia, las Escrituras, pero no como una tarea más de la lista que tenemos de los quehaceres que hacemos a diario, sino como una valiosa oportunidad para estar en comunión con Dios. Una permanente lectura de la Biblia es muy importante porque nos enriquecemos con el conocimiento del Señor o hacia el Señor, conocer más al Señor. Nuestra mente debe estar debe estar comprometida. ¿A qué? Y enfocada al beneficiarse de lo que la palabra de Dios nos está enseñando a diario. Mientras que nosotros meditemos la palabra de Dios, o sea, vamos a crecer espiritualmente. La palabra de Dios en el Salmo 104
el versículo 34. Vamos a leerlo. Vamos a la Biblia. El 104, versículo 34. Dice la palabra de Dios: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. O sea, nosotros tenemos que meditar, tomar ese tiempo, un tiempo a solas para poder leer la Biblia y poder dejar que el Espíritu Santo nos revele lo que el Señor quiere que en ese momento nosotros entendamos, que nosotros aprendamos. Porque muchas veces uno puede leer un pasaje y Dios le habla sobre lo que quiere que nosotros aprendamos en ese momento. Y luego lo vuelve a leer en otra ocasión y el Señor le enseña otra cosa. Porque es el mismo poder del Espíritu Santo revelando a nuestra vida eso que Él quiere que nosotros aprendamos. La Biblia ha trascendido de generación en generación para escucharla, leerla y así aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros apliquemos eso que leemos, que meditamos. El rey David en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Salmo 119, el versículo 98, creo que es. No, el 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, el rey David, él meditaba en su palabra y él decía: cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra, en ella medito día y noche. Nosotros también debemos amar la palabra de Dios, debemos meditar lo que Dios quiere enseñarnos. Vemos que hay beneficios que trae el meditar y uno de esos beneficios es que Él calma nuestro espíritu cuando está afligido. La palabra de Dios trae paz a nuestro corazón. También ilumina nuestra mente para que, ¿qué? Para que pensemos como Dios piensa. Necesitamos aprender a pensar como el Señor. Y eso solo es posible cuando comprendemos sus ¿qué? Sus caminos, cuando entendemos sus planes para nuestra vida, tal como Él lo revela en su palabra. También aumenta nuestra energía. En momentos de debilidad encontramos fortaleza en el Señor. Solo Él nos da esa fortaleza que necesitamos. Filipenses 4:19 dice en su palabra el Señor. Vamos a leer Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, el Señor suple, el Señor quita toda aquella preocupación, porque nos da promesas que tiene que levantarnos, que tiene que fortalecer nuestra vida. También purifica nuestro corazón. Al meditar su palabra, el Espíritu nos ministra y nos recuerda, nos lleva a recordar que hemos pecado en nuestra vida y que debemos que confesar ese pecado y que tenemos que arrepentirnos y confesar ese pecado para poder ser limpiados. En Primera de Juan 1:9 dice la Biblia, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Entonces el Señor, ¿qué?
Él quiere de que nosotros podamos confesar nuestros pecados para que nuestro corazón esté purificado. También Él amplía nuestra percepción de Dios. Cuando meditamos en el poder de Dios o en la palabra de Dios, Él revela aspectos de la naturaleza del Señor, de Él mismo. De pronto, esas cosas que no conocíamos antes y que Él quiere que nosotros las conozcamos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que, más que leer la Biblia y estudiarla, es meditar lo que el Señor nos está hablando a través de cada palabra que encontramos ahí escrita. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos revela lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros leemos la Biblia por leerla y no llegamos a profundizar su palabra, vamos a quedar igual. Entonces, es necesario la meditación. La meditación es muy importante. Tenemos que ser como esos rumiantes que ellos comen en la mañana y todo el día ellos están ahí. Devuelven la comida y vuelven. ¿Por qué? Porque ellos es su manera de ellos alimentarse de verdad. Y nosotros, tiene que ser la manera de nosotros alimentarnos de igual manera. La leemos y todo el día estamos meditando en eso que leemos. Por eso el rey David lo decía: cuánto amo yo tu ley. O sea, el día y noche medito en ella. Entonces nosotros tenemos que meditar en lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, pues, es como aplicar una de las disciplinas que hay en nosotros los hijos de Dios. Tenemos que aplicar esa disciplina, la de la meditación. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por lo que tú nos has recordado o has enseñado, papá. Señor, la importancia de meditar en lo que tú nos hablas, Dios. Señor, dejar la carrera, papá. Estar ahí en ese tiempo quieto contigo, esperando, Señor, que tu Espíritu, papá, ministre en nuestra vida y revele todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos, Padre. Padre, que cada uno de los oyentes, Señor, Padre, podamos, Dios, aplicar esta enseñanza, mi Rey, para poder ver resultados, mi Señor. Gracias te damos, Papito lindo. Nos quedamos en tu presencia y en tu altar. Y en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga, que sigan teniendo una feliz tarde y nos vemos en otra oportunidad. Chao.